solo los problemas que tratamos, los de los jueces, los de Roldán, los de tal, son los problemas de este país. Personas que pasan hambre física, les está interesando. Y el empleo, y la educación, y la seguridad ciudadana, y la falta de vivienda, y el hambre que están pasando 4 millones de personas en este país. Pues no, parece que no interesa nada de todo eso. Ni siquiera el naufragio de la peseta y las bolsas ha sobrevivido en los titulares a la reaparición de un Luis Roldán en plan vengador, acusando a toda la cúpula de Interior y del Gobierno. Julio Anguita ha dicho que la situación política es una enorme bolsa de basura. En ese caso, la basura hay que sacarla a la calle para que se la lleven, pero sacarla toda de una vez. A estas alturas ya no se sabe qué es más grave, si el escándalo en sí mismo, que desde luego es terrible, o la administración gota a gota de los escándalos. Si es cierto, como ha dicho el profesor Fuentes Quintana, que la peseta y la economía en general empezaron a flaquear el día 19 de diciembre, coincidiendo con el estallido del caso Gal, hay que rogarle encarecidamente a Luis Roldán que diga lo que tenga que decir, que lo diga de quien haga falta, pero que lo diga de una vez y que se atenga desde luego a las consecuencias si miente. Lo que sea, pero cuanto antes, para terminar con esta película de terror por entregas que consume el poco crédito internacional que nos queda y que amenaza con hundir la peseta y las inversiones. Comenzamos ahora mismo un debate cara a cara entre dos de los máximos dirigentes del Partido Socialista y del Partido Popular, Joaquín Almunia y Rodrigo Rato. Nos vamos a preguntar con ellos si esta crisis política tiene o no tiene fondo. Aquí comienza Tiempos Difíciles. Cuando parecía aplacarse la polémica sobre si Luis Roldán se entregó, fue capturado o lo que sea, que ya lo veremos y ya lo dirán los jueces, reaparece en un juzgado Luis Roldán y comienza a repartir acusaciones. Citábamos hace unos instantes al profesor Fuentes Quintana. Hablaba de esa interrelación entre crisis política y crisis económica y ponía una fecha, 19 de diciembre. Fue el estallido del GAL, se puede comprobar en las hemerotecas, y comenzó a flaquear la peseta. Por eso, cuando estamos ya a día 9 de marzo, nos preguntamos, y vamos a preguntar a nuestros dos invitados, si realmente esta crisis tiene fondo, si hay una fecha que se divisa para que tenga final o simplemente nos vamos a tener que acostumbrar a vivir, a convivir con ella. Joaquín Almunia, Rodrigo Rato, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué les parece? ¿Tocamos fondo, no tocamos fondo o todavía cualquier susceptible situación puede empeorar? Ojalá no, ojalá de ahora en adelante seamos capaces entre todos de mejorar la situación política, el clima político en el que estamos viviendo, porque solo en un clima político sereno, solo en un clima político sosegado, donde podamos intercambiar nuestros puntos de vista o confrontar nuestras discrepancias, pues podemos, como decía el senador Barbuzano, afrontar con rigor, con seriedad y con urgencia los problemas reales que tenemos que resolver como políticos, ¿no? Los problemas de la educación o del paro, o de la peseta, o de la industria, o del campo. Pero, ¿por qué no hay un fondo? ¿Por qué cada día se puede reproducir, a partir de unos titulares o de unas declaraciones, esta crisis, señor Rato? Pues no por culpa de los españoles y seguramente no por culpa de la democracia española, sino por culpa de una situación política que está personalizada en una persona, que es Felipe González. Felipe González tiene una profunda crisis que se deriva de su manera de gobernar y de sus decisiones en gobernar hace unos años, incluso algunas recientes, que nos han metido en una situación de descrédito internacional. El problema de España en este momento a nivel internacional no es ya que tenemos una situación de inflación peor que la de nuestros vecinos, peor que la de Portugal, que tenemos una situación de paro que es el doble de la de nuestros vecinos o que nuestro déficit público es muy superior al que debería de ser. El problema en este momento a nivel internacional es que desde hace meses, y se va acrecentando, nuestro crédito se está acabando, nuestra confianza se está acabando. Y no porque las instituciones españolas no funcionen, no estamos como en Italia, donde hay problemas de segregación de una parte del país o de partidos que piden eso, o la desaparición de partidos tradicionales. No estamos en un problema institucional, estamos en un problema político de una determinada persona y de lo que representa. Y eso se percibe no ya en las declaraciones de los opositores políticos, como es mi caso,
sino que si uno lee las declaraciones de los medios de comunicación nacionales y extranjeros y los editoriales, pues se percibe una absoluta falta de confianza en la capacidad política de Felipe González de no darnos un escándalo más mañana, y ese es el problema. Señor Almunia. No, yo creo que no se puede cegar tanto la oposición como para no reconocer que el problema no es Felipe González, sino que el problema es el clima político, el modo en que unos y otros estamos tratando de dilucidar nuestros diferentes puntos de vista políticos. Felipe González tiene más crédito ante la opinión pública española y, por supuesto, ante los países que nos rodean, ante los países de la Unión Europea, ante los analistas económicos y financieros de los mercados internacionales, tiene más crédito que la inmensa mayoría de los demás políticos de nuestro país. España es un país que tiene crédito internacional. Lo que pasa es que España tiene que resolver, tenemos que resolver en España algunos problemas, por ejemplo, el déficit público, yo coincido con lo que decía el señor Rato, y a los países que no resuelven a una velocidad determinada los problemas económicos en momentos de turbulencia internacional, como la que está sufriendo el dólar, que nos arrastra a la mayoría de las demás monedas europeas, pues también nos toca, ¿no? Vivimos en una época en la que no basta solo con hacer bien las cosas normales que se venían haciendo bien en las economías de cada uno de nuestros países, sino que hay unos grandes observadores, que son los analistas, los mercados internacionales, que nos vigilan día a día y que solo a un contado número de países, Alemania, Holanda, Dinamarca, les están salvando de unas tormentas monetarias que pueden poner en peligro, si no ponemos coto a ello, pueden poner en peligro la recuperación económica en la que estamos viviendo ya en España y en otros países. Eso no es exacto, porque en este momento a España le va mucho peor que a otros países. De todos los países de la Unión Europea, junto con Italia, es el que peor nos va, e incluso nos va en algunas cosas mucho peor que a Italia. Nos va peor que a Portugal, nos va peor que a Irlanda, mucho peor que a Francia. En esta turbulencia internacional de las monedas, lo que pasa es que la moneda española, la peseta, se encontraba ya muy débil. Y la debilidad de la peseta no provenía de nuestros problemas económicos exclusivamente, provenía del escándalo GAL. En eso tiene razón el señor Fuentes Quintana. Y el escándalo GAL no es una invención de los periódicos o de la oposición o de los políticos del Partido Socialista que se lleven mal con el señor González. El escándalo GAL es un escándalo que proviene de la gestión del señor González. Y por más que ha intentado endilgárselo al señor Calvo Sotelo o al señor Suárez en una actuación que